Pues hermanos, muy contentos de estar aquí. Verdaderamente al ver sus vidas, al ver el testimonio del Señor en cada uno de ustedes nos alegra. Venimos pues una vez por año tal vez o menos, pero cada vez que estamos con ustedes nos alegramos. De verdad es una bendición estar con ustedes. Y pues el año pasado vine con mi esposa, ¿verdad? Y con bebé todavía en la panza. El bebé todavía estaba en la panza y pues decíamos, pues ahí está Benjamín, pero ahora aquí lo tenemos ya, ¿verdad? Una bendición, mi esposita. Tenemos una convicción firme que servimos al Señor como familia, juntos. Y pues estamos muy alegres de estar aquí, hermanos. Qué gozo de verdad. Y pues hermanos, yo sé que aquí hay mucha familia, hay muchas vidas que son en la carne familia, pero qué gozo el saber que eso no nos une. La carne no une tanto, no, sino la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada. Es lo que verdaderamente nos une a cada uno de nosotros, hermano. Cada uno que ha experimentado la redención de Jesucristo, podemos decir, somos uno por el Señor. Qué precioso, ¿no, hermanos? Qué hermoso decir, el Señor me ha redimido. Y ahora en eso podemos ver que ahí está la unidad. En eso hay comunión. En eso podemos tener coinonía unos con otros por la redención de nuestro Señor. Y confiamos en esa redención, ¿hasta dónde? Hasta el final. Hasta el final, hermanos. Les mandan un saludo la iglesia en Saltillo, donde servimos yo y mi esposa, y como familia también ahí. Agradezco mucho la invitación de mi tío. Y hermanos, el día de hoy el Señor pone una palabra en mi corazón muy, muy precisa, una palabra que ha estado trabajando el Señor con mi vida. Y si le pudiera poner un título a esta palabra sería el proceso de Dios en el creyente, el obrar del Señor en el creyente, o el proceso de Dios en el creyente. ¿Por qué el proceso? El apóstol Juan decía, les hablo a ustedes niños, les hablo a ustedes jóvenes, les hablo a ustedes padres. Con eso podemos saber que hay un proceso en el creyente. O sea que entramos desde que el Señor nos ha salvado, entramos en un proceso, el proceso del Señor. Y en eso vamos avanzando a la madurez, vamos creciendo, vamos yendo hacia la meta. Pero aquí la pregunta, hermanos, y algo que me llamaba mucho la atención era, y me hacía esta pregunta a mí mismo, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida, Marco? ¿Acaso será, Marco, tú vas a ser pastor? ¿Es el propósito de Dios para tu vida? Marco, vas a ser evangelista. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Vas a ser ministro, tener una buena familia, porque la definición de propósito es el objetivo que se pretende conseguir. O sea, hablando de propósito, estamos hablando es una meta, me dirijo hacia allá. Entonces, ¿cuál es el propósito? Se pretende conseguir que nuestra familia siempre esté bien, se pretende conseguir tener un buen matrimonio. ¿Cuál es el propósito de Dios específico? Porque podemos hablar que hay muchos propósitos, pero ¿cuál es el propósito? El propósito con E mayúscula, el propósito. Y si me quieren acompañar a Romanos capítulo 8, verso 28, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Aquí tenemos propósito y llamado. ¿Cuál es el propósito? Ahí viene. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí tenemos un propósito específico, hermanos. ¿De quién está hablando? A los que antes predestinó también, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, si hablamos del propósito, no de los propósitos, sino conforme su propósito. ¿De propósito de quién? El propósito de Dios. No de propósitos, propósito. Es ser hecho a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahí nos quitamos, gloria al Señor por los propósitos, pero nos centramos, el propósito.
¿Cuál es el propósito? Ser formado a la imagen de su Hijo. Ser formado a la imagen de su Hijo. Y ahí nos quedamos como, caramba. Entonces, lo que el Señor más le interesa de mí, ¿será que yo ande en la obra toda mi vida, ando en el ministerio? No. Lo que más le interesa al Señor es formar a su Hijo en nosotros. Amén. Y muchas veces he visto como la parte de, y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuánto no lo hemos escuchado? ¿Verdad? ¿Cuánto no lo hemos escuchado? Mucho, muy escuchado. Lo he escuchado en funerales, lo he escuchado cuando una persona está padeciendo, cuando una persona está en aflicción. Pero no, muchas veces no vemos lo que va adelante. Todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme su propósito son llamados. O sea, todo nos va a ayudar a bien para una sola cosa: aflicciones, lo bueno, lo malo, lo peor, para una sola cosa: para formar a su Hijo Jesucristo. Y hermanos, en esta mañana me gustaría hablarles de 3 cosas. Son las 3 etapas del creyente. Son las 3 etapas que todo un creyente tiene que pasar en su vida. Y espero que todos estemos al menos en la segunda. Pero el Señor nos ayude, porque por eso el Señor trae su palabra, por eso el Señor nos dejó su palabra, para guiarnos, para traer dirección. Y qué hermoso, hermanos, porque verdaderamente el Señor nos habla. Verdaderamente el Señor está con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y hermanos, la primera etapa del creyente, la primera se le puede poner, es la salvación. Esa es la primera etapa. Y para esto me gustaría regresar al principio. La salvación es la primera etapa. De ahí entramos. Estamos totalmente fuera de la carrera. Éramos extranjeros y advenedizos, completamente fuera de la presencia del Señor. Pero el Señor trae su salvación a nuestra vida. ¿Y qué hace? Nos regresa otra vez. ¿Y qué nos regresa? Una cosa: nos regresa el propósito. Si me acompañan a Génesis 1:26. Y hermanos, esto tiene mucha relevancia, porque nuestro Dios ha sido el mismo desde el principio hasta el final. Dios no cambia. El Señor no ha cambiado, ni tampoco su propósito. Génesis capítulo 1, verso 26. Y vemos aquí, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves, en los cielos y las bestias de toda la tierra. Y vemos otra vez, ¿cuál era el propósito en el principio? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero vemos, aquí tenemos el propósito. Dios, el mismo Dios desde el principio hasta el final. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice aquí? Hagamos. Dice, dijo Dios, hagamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde el principio, trayendo el propósito. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vemos, hermanos, que cuando se pierde nuestra comunión con el Señor, ¿qué fue lo que perdimos? Número 1, la presencia del Señor. Número 2, la provisión del Señor. Presencia, ya no tenemos comunión. Provisión, ya no recibíamos con el sudor de tu frente el pan de cada día. Ya no íbamos a tener directo la provisión del Señor. Y la tercera cosa que perdimos, el propósito del Señor. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque yo creo que todos aquí éramos una vida en despropósito. No tenía sentido vivir. No tenía razón de vivir. Pero gracias al Señor que trajo su salvación. ¿Para qué? Nos devolvió el propósito del principio, hermanos. Con su salvación, el Señor nos regresó otra vez y nos dio propósito. Gloria al Señor por eso. Pero qué hermoso, hermanos, es la salvación del Señor. ¿Cuántos pueden estar alegres por la salvación? Porque, hermanos, lo más impactante del Evangelio es que es un milagro. Es un milagro. Algo que no podía suceder, pero el Señor lo hizo suceder. ¿Y saben qué es? Es que era el Padre y el Hijo eran uno. Pero el Hijo, por el Hijo, el Padre nos hizo uno con Él mismo. Nos incluyó, el Padre nos incluyó en su Hijo.
Ahora, ¿qué somos nosotros? Somos uno con el Padre. Qué tremendo, hermanos, somos uno con el Padre. Después de haber sido el pecador, después de haber sido tan manchado por el pecado, después de haber hecho lo peor, ¿qué hizo el Señor en nuestras vidas? Nos hizo uno con el Padre. Qué milagro, hermanos. Eso es un milagro, algo que no lo podemos entender todavía. Esa es una salvación tan grande. Y qué precioso, porque ahora podemos gozar de eso. Ahora podemos saber que somos hijos del Señor, hijos genuinos del Señor. ¿Por quién? Por el Hijo, por el Hijo de Dios, por la sangre derramada en la cruz. Y qué hermoso, hermanos, porque una vez alguien hizo una pregunta: ¿pero por qué Dios no destruye la maldad y el pecado? ¿Por qué Dios no destruye la maldad y el pecado? ¿Por qué no nos quitó así, que se quite el pecado? Hermanos, en la Escritura nos enseña una cosa: no solamente cometimos pecado, nos hicimos pecado. Hay una simiente en nosotros de pecado. ¿Y qué pasa entonces? Ahora somos pecado. Entonces, si el Señor tuviera como propósito destruir la maldad y el pecado, nos tendría que destruir a nosotros, hermano. Y ahora podemos entender la magnitud de esta salvación. Ahora podemos entender lo que el Señor hizo. La magnitud de la salvación, hermano. No somos destruidos por misericordia, por la misericordia del Señor. Ahora entendemos: si Él tuviera querido destruir la maldad, nos hubiera tenido que destruir a nosotros. Pero por su misericordia somos salvos, hermano. Y ahora queremos entrar que la salvación, esa es la primera etapa. La salvación no es un fin, sino un medio. La salvación no es el fin. La salvación es el medio para regresarnos al propósito. Una vez me hacían una pregunta, o hacían esta pregunta: ¿por qué hay tanta salvación pero tan poca transformación? Entramos a la iglesia, pero ¿por qué hay por tan poquita transformación? ¿Por qué muchas veces seguimos en lo mismo? Porque una cosa es la salvación, una cosa es el perdón de pecados, y otra cosa es transformación. Y en eso vamos a entrar, hermanos. ¿Saben lo que hace el Señor en esta salvación? La consumación de la obra del Señor en la salvación. Estamos hablando de la primera etapa. Si me quieren acompañar a Juan capítulo 14, versículo 15, por favor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién está hablando ahí, hermanos? Está hablando nuestro Señor Jesús. ¿Y qué dice? El Espíritu, vendrá el Consolador. Y de pronto, como dándoles una pista: vendrá a vosotros. Y luego de pronto dice: y vendrá en la salvación. ¿Cuál es? Que el Señor, una cosa es que aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero otra cosa es que el Señor Jesucristo se introduzca en tu corazón. Una cosa es el perdón de pecados. Yo acepté al Señor como mi Salvador, me ha perdonado mis pecados. Pero ahora el Señor está haciendo una promesa: yo me introduciré en ustedes. Ya no estaré, ya les conviene que yo me vaya, porque si me voy, vendrá el Consolador. Y el Consolador ya no estará con ustedes, sino estará en ustedes, dentro de ustedes. Entonces, dos cosas que tenemos que asegurarnos antes de pasar a la siguiente etapa. Número uno, que hemos aceptado al Señor Jesús como Salvador, que hemos recibido el perdón de pecados. Tener una convicción: yo he recibido el perdón de pecados. Número dos, he sido lleno del Espíritu Santo. Esa es la segunda cosa, hermanos, de la obra completa de la salvación. He sido lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Estar seguros que el Señor nació aquí,
soy una nueva criatura. Seguridad. Entonces, hermanos, tenemos que tener esas dos convicciones. Una, perdón de pecados. Dos, fui lleno del Espíritu Santo. Y ahora sí, a partir de ahí, dos convicciones, me voy a la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? La encrucijada. A esta parte yo le llamo la encrucijada. Me arrastra, me voy, me quedo. Y aquí es donde todos hemos tenido una lucha a morir, hermanos. Esta lucha representa la vida o la muerte. Decía el Señor, escoge entre la vida y la muerte, escoge la vida. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la obra consumada de la salvación? Quiere decir esto, que el Señor se introdujo en nosotros, nos dio, el mismo Señor Jesús en espíritu se introdujo en nosotros, nos dio nueva naturaleza, nos dio nuevo carácter, nos dio la vida de Cristo, nos dio vida. Esa es la verdadera vida. El Espíritu Santo es la verdadera vida en nosotros. Ahora, ¿estamos seguros de eso? ¿Qué pasa después de esto? En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. ¿Qué pasa, hermanos? De pronto estamos completamente llenos, ¿verdad? Eso se llama el primer amor. Estamos completamente llenos, estamos gozosos, sentimos como que, ay, Señor, me has salvado. Pues claro, porque se nos ha introducido una nueva naturaleza, hermanos. Pero ¿qué pasa? Esta naturaleza empieza a pelear con mi naturaleza. Esta vida empieza a pelear con mi vida. La vida del Espíritu empieza a pelear con la carne. Y ahí empieza la crisis. Ahí empieza, me quedo, me voy. Ahora sí, esta es la decisión. En este punto, hermanos, uno decide, Señor, permanezco. O decide, ya no quiero nada, Señor. Este es el punto, hermanos. En la lucha, no tanto antes. Antes pues teníamos una conciencia, pero no teníamos esta batalla. Cuando hemos sido llenos del Espíritu Santo, empieza la batalla verdadera, hermanos. Ahí es donde ahora sí, no sé si podamos ver esa lucha, hermanos. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando yo empecé en este andar, era que empezaba muy hermoso. El Señor me tenía cuidadito, protegidito, sirviendo al Señor. Pero ¿saben de pronto que me di cuenta? En el andar, que sigo teniendo mi misma naturaleza, que sigo cargando con esto que soy. De pronto estoy en ese andar y, ay, Señor, otra vez vuelvo a... ¿Por qué? Porque esto no se ha ido, hermanos. Tenemos una vida nueva, una vida en Cristo. Amén. Pero tenemos la carne. Pero sigue nuestro yo, sigue nuestros miembros, sigue este cuerpo pecaminoso. Entonces ahí es, llega el Espíritu Santo. Por eso no nos podemos quedar en la salvación, en el perdón de pecados. Necesitamos la administración del Espíritu Santo para que el Espíritu ahora sí nos santifique. Ahí llega la verdadera santificación. Antes no, hermanos. Antes era uno esforzándose por ser mejor. No, ahora es el Señor haciéndolo en nosotros. Y quiero que vean esta lucha en Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, la tuvo, hermanos. Tuvo esta lucha. Verso 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Un Pablo ya convertido. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que ¿qué? Que mora en mí. Vemos dos naturalezas. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. El querer está en mí. El querer está en mí. Aquí está el Señor, pero no puedo, el hacerlo no está en mí. Porque hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Hallo esta ley. Aquí está ese proceso. Que el mal está en mí. ¿Pueden verlo? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y verso 24, qué tremendo. Miserable de mí. Miserable de mí. Una vida que se dio cuenta que ya había recibido al Señor, pero se da cuenta que el pecado sigue ahí. Se da cuenta que el mal sigue en sus miembros. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero verso 25, amén. Gracias doy por Jesucristo. Gracias a Dios doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Ahora, capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Pueden ver esas dos naturalezas. El mismo apóstol Pablo estaba diciendo: yo mismo batallo con eso, hermanos. Yo mismo estoy bien consciente, pero esa es la parte, estar conscientes que tenemos dos naturalezas. A todos aquellos que han recibido a Cristo en el corazón, y los que no lo han recibido, les invito a que lo reciban, hermanos. Los invito a que, Señor, lléname de ti, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Pero los que ya tenemos esa convicción, darnos cuenta que tenemos dos naturalezas, hermanos, y no estar jugando. Tenemos dos naturalezas, y una de ellas es santa, una de ellas es eterna, una de ellas es perfecta, pero la otra soy yo. La otra soy yo. Esa es mi otra naturaleza. Amén. Y hermanos, aquí en esta etapa 2 es donde puedes frenar la obra del Señor en tu vida. En esta etapa puedes decir: Señor, ya no quiero que hagas nada. ¿Saben una característica de una vida que recibió genuinamente al Señor, pero por lo que dice la palabra, ¿verdad? La semilla aquella que llegó la tribulación. ¿Saben cuál es una evidencia de una vida que fue llena, una vida que recibió al Señor? Es que lo primero es, empieza a mirar a la iglesia. No es que aquel, no es que aquel, no es que aquel. Se empieza, es que el hermano, ¿por qué el hermano? ¿Por qué el hermano siendo cristiano hace eso? ¿Por qué el hermano tiene que hacer eso? Empezamos a ver a la iglesia. Número 2, vemos al pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay entendimiento de los procesos de Dios en nuestras vidas. Esto es un proceso, hermanos. Esto es un proceso que va en continuo y es la obra del Señor en nuestras vidas. Y hermanos, y en este punto es peligroso porque empiezas a dudar de la genuina obra que hizo el Señor en tu vida. ¿A qué me refiero? No solamente empiezas a ver a la iglesia, no solamente empiezas a ver a los pastores, sino que te empiezas a ver a ti mismo. Empiezas: oye, pero pues si el Señor hizo una obra en mi vida, ¿por qué estoy así? Hermano, porque es tu naturaleza. Esa es la respuesta, es tu naturaleza. Pero tienes al Señor en tu vida, tienes a Cristo en tu vida. No puedes desaprovechar esta vida. ¿Y sabe qué es lo más peligroso? Todavía más peligroso es que puede llegar a un tiempo de estancamiento. Y eso es lo que yo lo que le ruego al Señor: Señor, líbranos de eso como iglesia. Líbranos, Señor. ¿Y cómo es el estancamiento? Podemos ver al Espíritu Santo en toda la palabra, que es comparado como un río. ¿Lo han visto? El río de aguas vivas, el río que fluye. Vemos que un río, podemos compararlo con un río, ¿verdad? Que baja desde las montañas, corre, y ese río alimenta todo lo que está alrededor. Todos los árboles que están alrededor de ese río tienen vida. Todos los animales que están alrededor de ese río tienen vida. Todo lo que está alrededor de ese río tiene vida. Pero ahora nos podemos a pensar: ¿qué pasa cuando un río se estanca? ¿Qué pasa cuando un río que está fluyendo de pronto se estanca? Número uno, se empieza a apestar.
Número 2, ese río ya no está purificado, se contaminó. Ahí podemos ver, oye, pero ¿qué pasó con esa vida si estaba lleno del Señor y de pronto ya anda otra vez allá? Un río que no está fluyendo se estanca y se puede contaminar. ¿Saben lo hermoso que es esto, hermanos? Cuando un río está fluyendo, ¿saben lo que le hace estar purificado? Las mismas piedras. El mismo fluir lo hace estar purificado. Pero nomás empieza el estancamiento, ahí llega el enemigo, ahí llega la carne y otra vez la contaminación. Tengamos cuidado, hermanos, porque eso puede estar pasando con nuestras vidas. ¿Qué quiero decir eso? Somos llenos del Espíritu Santo, y si este Espíritu Santo no está fluyendo, si no estamos fluyendo con el Señor, si no estamos obrando en ese obrar del Señor, y nos quedamos así como que ya no quiero hacer nada, nos quedamos como ya no, ya aquí, hasta aquí llegó el Señor conmigo, y esa vida se queda, ¿cómo? Estancada. Ya no somos olor grato al Señor. ¿Qué dice que somos olor grato al Señor por medio de Jesucristo? Ahora esa agua se apesta. Qué peligro, ¿no, hermanos? Qué peligro. Y esto pasa, hermanos. Este estancamiento puede pasar, hermanos, solamente con el hecho de un solo pensamiento. No, mira, el hermano. No, mira, el estar viendo allá en vez de estar viendo al Señor. El estar viendo a la iglesia en vez de estar viendo al Señor. El Señor nos libre. Todos corremos ese peligro, hermanos. Todos corremos ese peligro. A los que hemos sido redimidos, todos corremos ese peligro. Y ¿saben lo más triste de esto, hermanos? ¿Qué pasa con un creyente que finaliza en esta etapa? Que no puede, que se queda estancado y no puede pasar a la siguiente etapa. Va a ser una vida que solamente se va a guiar por sentimientos y no por el Señor. Va a ser una vida que solamente va a estar guiado por lo que siente. Es que sentimientos, alma. Algo que el Señor dice que quiere hacer en tu vida, según Tesalonicenses, es: quiere santificar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Pero estando en esas tres etapas, lo primero que el Señor prende, lo primero que el Señor despierta es tu espíritu. Tu espíritu es lo primero. Y después, ¿a dónde se pasa? Al alma. Pero cuando tú frenas la vida del Señor, cuando tú frenas la santificación del Señor en el alma y se queda ahí, ya no, el alma es la que te dice: o me voy al hombre espiritual o me voy al hombre carnal, o me voy a la vida de Cristo o me voy a mi vida. Y cuando se queda ahí, vas a estar siendo guiados solamente por el alma. Vas a estar siendo guiados por los sentimientos, por lo que quieres, por tu voluntad, por tus pensamientos. No vas a hacer una vida guiada por el Señor. Qué peligro, hermanos. Pero es la segunda etapa, es la encrucijada. Pero vamos a la etapa 3. ¿Cuál es la etapa 3? Cuando un creyente decide: Señor, estoy siendo bien atribulado, me está costando, Señor, porque mi naturaleza es mala, mi naturaleza es fea, pero dice: aquí sigo, Señor. Una vida que permanece, que dice: aquí me voy a quedar, Señor, pese lo que pese. Entra en la etapa 3. Esta es la cruz. La cruz. Hermanos, aquí empieza la etapa de madurez. Aquí empieza verdaderamente la vida de Cristo en nosotros. Aquí empieza un creyente maduro, aquí, y es bien evidente. Aquí empieza donde un creyente ya se está moviendo conforme al Espíritu Santo. Pero no puede brincarse ni la etapa 1 ni la etapa 2. Entra la tercera, y es la cruz. La cruz, hermano. Hermanos, una solución que el Señor dio a este problema, porque el Señor sabía que íbamos a batallar con la carne. El Señor sabía que íbamos a batallar con esta naturaleza pecaminosa. Pero cuando el Señor nos da esta vida, con ella proveyó una solución. Proveyó una solución para esta naturaleza. Proveyó una solución para esta carne. ¿Y cuál es? La cruz. La cruz, hermanos. Y casi no se predica esto en muchas iglesias. La cruz. La cruz, porque ¿qué hace la cruz? No trae padecimiento.
¿Qué hace una vida crucificada? ¿No va a haber aflicción con una vida crucificada? Claro que sí, pero es la única manera, hermanos. No hay atajos. No hay atajos para la vida en el Espíritu. No hay atajos para la vida del Señor. Tienes que llevar tu cruz. Y es que, hermanos, podemos estar toda la vida pensando que estos miembros pueden ser una mejor persona. Podemos estar toda la vida pensando que la carne puede ser un mejor cristiano. No, hermanos. Podemos estar toda la vida pensando y esforzándome en mis propias fuerzas. Tengo que mejorar, y esta carne no mejora, porque es una simiente pecaminosa. Esta carne no va a mejorar. Lo que soy yo no va a mejorar. Pero lo que dijo Juan, sí. Lo que dijo Juan el Bautista, sí. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esta carne no va a mejorar, hermano. Olvídate. Esta carne no va a poder mejorar. Es necesario que Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos. Es necesario que sea el Señor en nosotros, porque muchas veces, ¿qué haría Cristo? Hay que ser como Cristo. No, hermanos, no. No se puede ser como Cristo. Sería una imitación muy mala de quién es Cristo. Esta carne haría una imitación pésima de lo que es Cristo. Pero ¿saben lo que sí se puede? Que sea Cristo en mí. ¿Pueden ver la diferencia? Lo que sí se puede es que sea Cristo en mí, que el Espíritu Santo esté fluyendo en mí. Eso sí se puede. Pero ¿qué se necesita, hermanos? Tenemos la vida, nuestro yo, tenemos la vida carnal, tenemos la vida natural, tenemos la vida de Cristo aquí, el Espíritu. ¿Qué hay en medio de eso? ¿Qué tenemos en medio? Tenemos la cruz. La cruz. No sé si hayan estudiado un poco acerca de los atrios, de lo que es el tabernáculo, todo eso, que todo era sombra y figura de lo que había de venir, ¿verdad? Todo era sombra y figura de lo que había de venir. Todo hablaba de Cristo. El tabernáculo, los panes sin levadura, todo hablaba de Cristo. Todo era una sombra de Cristo. El templo era una sombra de Cristo. Y es muy hermoso porque podíamos entrar a los atrios. Y en los atrios había una puerta gigantesca, y podemos llamar esa la salvación, ¿verdad? Una puerta gigantesca de este tamaño, y entrabas, y era un patiozote así grandote. Pero después teníamos el tabernáculo para dar paso al lugar santo, y luego después teníamos el lugar santísimo. En este espacio todos cabían. Aquí llegamos todos, hermanos, y estamos todos en bolita en el atrio exterior. Pero para entrar a la vida espiritual, para entrar más allá, ¿qué había en medio de la puerta y la puerta para el lugar santo? ¿Qué había en medio? El altar. Estaba el altar. ¿A qué se refería eso? La cruz. ¿Qué es el altar? La cruz. Entonces no podías llegar hasta el lugar santo si no era por medio del sacrificio, ¿verdad? Ahora estamos hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que era sombra y figura de lo que había de venir. Pero, hermanos, invitándoles que no nos quedemos en el atrio exterior, invitándoles que no nos quedemos en la salvación, invitándoles que no nos quedemos en esa condición, hermanos, sino que vayamos hacia adelante. Que vayamos hacia adelante. Decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y cuál era el producto de eso? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Pueden verlo? Amén. ¿No está ahí la respuesta, hermanos, a una vida espiritual? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. O sea, si tú tomas tu cruz, si tú tomas la cruz del Señor, ya no vas a vivir tú, porque vas a morir. Pero ¿quién va a vivir en ti? Cristo. Hermanos, no puedes darle la vuelta a la cruz. No te quedes en la etapa 2. Vive la vida espiritual, y eso necesitas la cruz, hermano. Colosenses 1:27. Colosenses capítulo 1, verso 27. Dice: el misterio
Verso 26. El misterio que había estado escondido, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado, ¿a quiénes? A sus santos. ¿Cuál es? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Que quién es? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que es Cristo en nosotros, hermanos. Hermanos, si tú te vas de ese propósito, que es formarte a la imagen de tu hijo, del Hijo, vas a quedar estancado en la vida espiritual. Te vas a quedar solamente en la salvación y no vas a avanzar al nuevo hombre. Dice, ¿qué dice? Nueva criatura somos, todos los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y hay otra traducción bien bonita que dice, y las cosas viejas, no dice ya pasaron, dice van pasando. Es un proceso, hermano. Es un proceso, hermano. Este misterio que había estado oculto, hermano, es que es Cristo en nosotros. Es que has recibido una vida que no es tuya. Y es una vida que no se puede desaprovechar, hermanos. Es una vida que no puedes, ya soy salvo y se acabó. No puedes hacer eso, hermano. Es una vida, no puedes desperdiciar la vida que el Señor te dio. Y no es tu vida, es la vida del Señor, el Espíritu Santo. No lo puedes desaprovechar. Pero aquí entramos, hermano, otra vez. Una de las cosas que veíamos y que me causaba a mí problemas era, amén, Cristo murió por todos nosotros en la cruz, amén, amén, así es. Pero ¿saben qué no hizo? Cristo no murió en lugar de nosotros. ¿Podemos entenderlo? Murió por nosotros, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, pero no en lugar de nosotros. Ahí los cantos, ¿verdad? Muriste en mi lugar. Lo considero porque cada uno, el Señor decía, el que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es imposible, hermanos, vivir esta vida espiritual sin la cruz. Es imposible, imposible. Pero ¿qué es tomar la cruz, hermanos? ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Sabes qué, Señor? Una vida rendida. Ya no quiero ser yo. Quiero que seas tú en mí. Ya no quiero ser yo. Es negarse a sí mismo. Esto lo haría yo. Esto lo haría yo, pero no, Señor, te dejo a ti. Hazlo tú, Señor. Tomar la cruz, hermanos, es amar a aquella persona que te aborrece. Tomar la cruz, hermanos, es amar a aquella persona que te humilla. Tomar la cruz, hermanos, no es solo decir que la amas, sino que ese amor se ha manifestado. Hermanos, tomar la cruz es que cuando estés en medio de la tormenta, le digas al Señor, aquí me quedo, Señor. No me quiero ir a ninguna parte. Tomar la cruz es cuando te avisen que alguien cercano a ti falleció. Tú puedes decir, aquí me quedo, Señor. Yo no me quiero ir a ninguna parte. Tomar la cruz, hermanos, es cuando en la misma iglesia te tratan mal, cuando en la misma iglesia tienes alguna situación, puedas decir, aquí me quedo, Señor. ¿Qué le dijo el apóstol Pedro al Señor? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, no nos podemos quedar en el primer hombre. No nos podemos quedar en mis sentimientos. No nos podemos quedar en lo que soy yo, en la carnalidad. Mira, es que me ofendió. Mira, es que el pastor. Mira. No, hermanos. Una cosa que va a ser la cruz en tu vida es que estarás manifestando la verdadera vida de Cristo. Dice en Corintios, 2 de Corintios, yo lo leo, porque vosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, para que también la vida de Jesús se manifieste. Siempre estamos entregados a muerte. ¿A qué se refiere eso? A que siempre nos están matando. Yo no veo a nadie que aquí lo estén matando por ahora. Llegará el día, tal vez. Pero eso que estemos entregados a muerte, ¿es qué es?
que estamos muriendo a nosotros, hermanos. Estamos entregados. Yo no puedo hacer eso porque está Cristo en mí. Otra cosa que va a hacer el Señor cuando tomes la cruz en tu vida: ya no serás más un creyente inestable. Ya no vas a estar primero muy espiritual, cuando estás emocionado, muy espiritual, alabando al Señor siempre. Pero cuando pasa algo en tu vida y viene la aflicción, no, calladito en tu silla y no dices nada. La cruz va a provocar que no seas un creyente inestable. Gálatas dice: para que ya no seáis niños fluctuantes arrastrando por donde quiera. Vas a estar firme, hermano, en la roca. La cruz te va a hacer que estés firme en la roca. Lo tercero que el Señor va a hacer en tu vida, cuando tomes esa cruz, cuando veas la cruz y veas lo que esta produce, el Señor se va a revelar a tu vida. El Señor se va a dar a conocer a tu vida. Vas a tener el conocimiento del Señor. Pero ¿saben cuál es el mayor obstáculo para conocer al Señor? Esta carne. Dice que la carne era el velo. Dice que la carne era el velo, hermanos. Y la número 4, que yo pienso que es una de las más importantes, hermanos: la cruz nos va a librar de la amargura. Hermanos, en medio de la tribulación y donde estamos pasando una situación muy mala, lo primero que hacemos es voltear así. No, es que el hermano me hizo. No, es que mi familia me hizo. No, es que el pastor me hizo. Oh, hermanos, cuando lleves la cruz, el Señor te va a librar de la amargura. Dice en Hebreos: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. ¿Qué quiere decir este verso? Cuando alguien tiene amargura, cuando alguien se ha amargado, número 1, deja alcanzar la gracia de Dios. Número 2, dice: os estorbe. Cuando alguien tiene amargura, hermano, no va a poder crecer. Cuando alguien tiene algo, una raíz que no te deja salir, no vas a poder crecer, te vas a quedar estancado. Y número 3, y esta es la más triste de todas, dice que vas a contaminar a muchos. Pero ¿sabes qué va a hacer la cruz? Te va a quitar la mirada del hombre. Cuando digas: es la cruz lo que yo necesito, te va a quitar la mirada del hombre y vas a ver al Señor nada más, hermanos. Solamente vas a poder ver al Señor. Nadie me hizo nada, fue el Señor tratando con mi vida. Fue el Señor arrancando esta carnalidad para que viva Él. Hermoso, hermanos. Y el último punto, y para mí es el más hermoso y es el que más necesito yo: cuando tú te decidas a tomar la cruz, vas a ver al Señor como el todo suficiente. Como el todo suficiente. ¿Cuántas veces pensamos, verdad, hermanos? No, yo tengo suficiente con el Señor. El Señor me llena por completo. Y andamos buscando por aquí, andamos buscando por allá, y queremos esto y vamos por más y más y más y más. No nos llena nada, hermanos. Pero cuando tú tomes la cruz, vas a conocer al Señor como el todo suficiente, como aquel que lo llena en todo. Hermanos, Eclesiastés dice: en el día del bien, goza el bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Para qué? A fin de que el hombre nada halle después de él. Para que nada haya después de él. O sea que el bien lo pone el Señor, amén. Y estamos gozosos en el bien, pero el mal también lo pone el Señor. No nos olvidemos, hermanos. ¿Para qué? Para que nada, que estos ojos no hallen nada después del Señor. Que podamos verlo como: tú eres todo, Señor. Tú eres el todo suficiente. Y hermanos, es hermoso porque cuando el Señor nos quita cosas, ¿cómo duele? ¿Cómo duele? Cuando el Señor permite situaciones, ¿cómo duele, hermano? Pero si dice, el Señor dice: la llaga que yo hice
yo mismo la vendaré. Entre más grande sea el sufrimiento, ¿saben qué va a ser mayor? Va a ser mayor la consolación, hermanos. Va a ser mayor la consolación. Último versículo, hermanos. No me puedo perder este versículo, Génesis 29. Y es hermoso, hermanos. Yo no sé por qué estés pasando. Yo no sé por qué situación, por qué aflicción de tu alma. Yo no lo sé, hermanos. Pero lo que yo sí sé es que el Señor te quiere consolar. Lo que sí sé es que el Señor te quiere llenar. Lo que sí sé es que el Señor quiere mostrarse como el todo suficiente. Pero les voy a mostrar de qué manera. Y esto es precioso porque, y dice, y se llegó también Raquel y la amó más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová, aquí estamos hablando de 2 mujeres, un hombre que se casó con 2 mujeres. Y una dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Aquí podemos ver 2 mujeres, una menospreciada, una diciendo, necesito que me amen, una necesidad. ¿Cuántos tenemos esa necesidad, hermanos? ¿Alguna necesidad? Necesito que me amen. Y dice, verso 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también a este. Y llamó su nombre Simeón. Dando hijos para poder ser amada. Señor, necesito que me amen. Señor, tengo esta necesidad. Verso 34, y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. El tercero. ¿Y saben qué pasó? Nada. Pero vean qué hermoso. Verso 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. ¿Y saben qué? Y dejó de dar a luz. Qué precioso, hermanos. Dijo, ¿saben qué? Ya no. Cuando reconoce, Señor, no importa si no me das eso que yo quiero, yo te quiero a ti, Señor. Te quiero alabar a ti, Señor. ¿Y saben qué? Concibió a Judá. ¿Saben quién vino de la tribu de Judá? De ahí vino Cristo, hermanos. ¿De qué nos está hablando? Que ahí está la plenitud, hermanos. Que cuando reconoces, nada de esto me va a llenar, nada de esto va a hacerme sentir bien. Tengo muchas necesidades delante de ti, Señor, muchas necesidades. Pero cuando dices, ya basta de tantas necesidades, te alabaré, Señor, por quien tú eres, por lo que has hecho en mi vida. Ahí va a ser un creyente. Ahí va a ser un creyente que va a la madurez. Ahí va a ser un creyente que no se va a quedar estancado. Ahí va a ser un creyente que no va a quedarse, miren todo lo que me hace. No, va a ser un creyente, aquí me quedo, Señor. Va a ser un creyente que va a permanecer. ¿Cuántos de nosotros necesitamos eso, hermanos? ¿Cuántos de nosotros necesitamos la cruz? ¿Cuántos necesitamos pasar de este viejo hombre a la vida nueva? ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Y hermanos, el día de hoy yo te invito a que hagas un compromiso con el Señor. Aquel que quiera responder el llamado del Señor, aquel que quiera decir, yo necesito, Señor, yo necesito la cruz. Dije al principio, aquellos que no hayan aceptado la salvación, acéptenla. Hoy es el día, hermanos. Aquellos que no hayan sido llenos del Espíritu Santo, este es el día de rogarle al Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Aquellos que estén estancados, que no puedan seguir adelante, vengan a Cristo.
Vengan a Cristo y díganle: Señor, estoy estancado, no sé qué hacer, Señor, no sé qué hacer, no puedo avanzar, no sé qué hacer. Aquellos que tengan amargura en su corazón, aquellos que no puedan sacar ese dolor de su corazón, vengan a Cristo, hermanos, vengan a Cristo. Aquellos que no hayan plenitud estando en el pueblo del Señor, que no debería, pero así es. Aquellos que no hayan plenitud, yo he estado en ese proceso, hermanos, ya siendo del pueblo del Señor. Vengan a Cristo, dígale: Señor, aquí está vasija, llénala, Señor. El Señor la va a llenar. Hermanos, está esta invitación. Quien quiera comprometerse con el Señor, quien quiera venir a los pies de Cristo, venga, hermanos. Quien quiera, y no se necesita venir a los pies de Cristo porque va a recibir salvación. No, vengo porque necesito del Señor. Mi alma clama por ti, Señor. Estoy seco, Señor, llena esta vasija. ¿Cuántos de aquí necesitan? ¿Cuántos de aquí necesitan de Cristo? Amén. Quien quiera venir, hermanos, vamos a orar, vamos a orar. Quien quiera rendir su vida al Señor, vamos a orar. Vamos a, con este canto, que podamos alabar al Señor, que podamos decirle: aquí está mi vida, Señor. No tengo nada más, pero aquí está mi vida. No puedo